Mis amados hermanos, alumnos de la Escuela de Pentecostalidad del Distrito de Tijuana, hoy les dejo el último resumen de la materia de esta clase que nos ha ayudado mucho, que es el Pentecostés desde el Antiguo Testamento. ¿Qué vimos en esta semana? Bueno, el primer punto fue que hablamos de Isaac, el perfil de un hombre, de un muchacho que se va a dejar usar por Dios, y hablamos de una importancia de la obediencia de este hombre a su padre, que está cimentada en ver que su padre es un hombre que Dios usa, que Dios le habla, que tiene buen testimonio y créditos de que Dios ha estado con él. Él mismo es resultado de una promesa que lo podemos ver como antinatural, ya que lo tuvo a los 100 años, ¿no? Entonces, Isaac, al conocer todo este historial, entonces él entiende que lo que su papá haga está guiado por Dios. Entonces vimos la importancia en esta materia del Pentecostés de que el hombre y la mujer, papá y mamá, tengan un buen testimonio para que nuestros hijos, ellos entonces entiendan que lo que hagamos, que lo que hacemos, que lo que promovemos es guiado por el Espíritu de Dios, sea ejercer nuestro ministerio, nuestro don, la pentecostalidad que manejemos, tanto en casa como en nuestras congregaciones. Entonces va a ser una congruencia para ellos. Por eso Isaac se dejó ser ministrado por su padre. Otro punto que hablamos también muy importante fue Jacob. En el perfil de este hombre vimos a grandes rasgos lo que es ser un hombre transformado. Es decir, yo no puedo seguir con mi vida natural y esperar que Dios haga de mí una pentecostalidad ferviente. Puede haber algo externo en mí, pero puede ser una emoción, puede ser una algarabía, pero una pentecostalidad va agarrada de la mano de la transformación. Más en este tiempo en el que batallamos mucho con las cosas del mundo, entonces hay esa contaminación entre lo santo y lo profano, y ahí es donde se pierde una verdadera pentecostalidad y que el hombre y la mujer tengan crédito en sus dones y sus ministerios. Entonces hablamos de que este objetivo a vencer, que es que yo analice conforme a la palabra de Dios y vea qué cosas no le agradan a Dios, no ver si mi compañero es más pecador que yo o hizo un pecado más grave que yo, no, sino ir y confrontarme con la palabra para que entonces pueda haber en nosotros esa efervescencia de la que tanto hemos batallado para que el don y el ministerio sea constante, ¿no? Manejar un equilibrio entre la palabra y nuestra vida, que no haya incongruencias, que la gente no vea en nosotros que no hay realmente una comunión entre el Espíritu Santo y nosotros. Entonces, ¿qué otra cosa yo les comentaba? Por ejemplo, Jacob, cuando dice que luchó con los hombres y con Dios y venció, es porque él tenía objetivos claros y ya estaba entendiendo y reconociendo que su forma de ser, su manera de vivir no era la que le agradaba a Dios. Aunque ya le habían cambiado el nombre, él seguía con su vieja naturaleza. Entonces, cuando él tiene este encuentro con Dios, viene y Dios le permite a él tener una lucha donde le dice, déjame porque raya el alba, ¿no? O sea, Dios le está diciendo, por ti me tengo que ir porque si no morirías, no lo decía por Dios. Y este hombre se aferra y dice, si no voy a estar transformado por ti, prefiero morir. Suéltame, no. Porque si realmente no va a haber un cambio en mí, entonces ¿de qué se trata la vida? Y eso es un pensamiento que debe de haber en todos los alumnos que están en esta escuela de pentecostalidad. No va a tener caso dar pasos, vivir materias, vivir procesos, si no va a haber una transformación en nosotros. Entonces es lo que Jacob nos enseña a decir, prefiero morir. Entonces aguantar los procesos, hermanos, es algo que vimos en José. Vea esto. Cuando le llegó la revelación y se la cuenta a sus hermanos, a veces tenemos un pensamiento erróneo con respecto a la unción o la revelación de Dios. Pensamos que es algo siempre arriba, estar en el foro, estar en el top, y no. La revelación lo primero que hizo es lo que lo llevó al suelo. Sus hermanos lo depreciaron, lo odiaron, lo aborrecieron y lo echaron a una cisterna. Después fue encarcelado, fue a prueba
puesta su carne con aquella tentación, con aquella mujer. Y eso es lo que hace la revelación. Vea, es que llega y como no te dan crédito, o es muy difícil que lo entiendan, entonces eso te va a llevar quizás a que te deprimas, a que te frustres, te va a llevar a que vivas una vida en la que tú pensabas que todo el mundo iba a entender que Dios te revela, pero no. Entonces te tienes que sobreponer a eso. La carne también va a ser puesta a prueba, porque una de las maneras que el enemigo usa para privar al hombre, a la mujer del don, es la carnalidad. Cuando aquella esposa de este líder egipcio quiso aprovecharse de José, es porque ahí iban a romper toda la promesa, todos los sueños, pero José los tenía como más valiosos que sus deseos. Entonces, ¿por qué José, hablábamos de esto, llegó a ser un líder con un cargo más alto que los egipcios? Bueno, si ellos manejaban a los jecaus, hablamos de aquellos hombres que tienen jeca, que para los egipcios son hombres poderosos. Les decía yo en la clase a los hermanos en la materia, ¿cómo es posible que un simple hebreo ante una comunidad egipcia que son totalmente pues racistas, que no son inclusivos con otras genealogías o descendencias, cómo es posible que José escalara tan alto? Bueno, porque como ellos manejaban una industria totalmente top, totalmente excelsa con respecto al oculto. De hecho, los sueños para ellos era otra forma de vida, no solamente sueños. Entonces, al ver que José está guiado por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, entonces él estaba por encima de todos ellos. Ellos fueron testigos, por eso Faraón lo eleva a un cargo tan alto. Entonces, ¿qué podemos entender? Que la revelación, la unción, te va a llevar al suelo para que tú doblegues tu carne, tu egoísmo, tu centralidad, todo lo que tú quieres ver en ti, el yo, eso. Pero después, cuando aprendas a no hacer ese hombre, entonces te va a subir hasta lo más alto. Por eso José terminó estando en lo más alto que un hombre podía estar en su tiempo, ¿no? Entonces, el sueño de José, la revelación, también lo analizamos en esta última materia que le hicimos en línea. Era un sueño que iba en contra de lo cultural. Entonces la revelación va a ir en contra de la costumbre, va a ir en contra de lo que siempre se hace. Por eso es una revelación, porque es descubrir algo oculto para la persona, para la congregación, para tu vida. Es una revelación, es recorrer el velo, ¿no? Va a ir en contra de lo natural, de lo que tú mismo puedes hacer o piensas que es. Eso va a ser la revelación, no va a ser algo normal, no va a ser algo común. También la revelación va a ir en contra de la voluntad personal. No es como lo que yo quiero hacer o lo que a mí me gusta o en lo que yo me siento capaz, ¿no? Y también debe de ser una declaración de fe. Es decir, yo tengo que activar ante mi don, mi ministerio, lo que Dios está haciendo en mí. No de una manera de presunción o de presumir, no, sino de una manera en la que yo tengo que creer que si Dios me está usando en cierta área, es para hacerlo público. Entonces, si Dios me está usando en que yo ore por los enfermos y ellos sanen, bueno, entonces yo tengo que ir y hacerlo. Si Dios me está dando sueños, yo tengo que ir de la manera correcta, buscar a mi líder, a mi pastor, comentarle. ¿Para qué? Para que entonces esta pueda efectuar algo. Y ahí es donde entonces nosotros activamos los dones. Eso es lo que vimos ahí. El carnal, el hermano que no está metido en lo espiritual, jamás va a entender esto. Nunca lo va a entender. Entonces va a haber persecución, va a haber crítica, va a haber bullying, va a haber todo eso. Pero ahí es donde tenemos que ver que el hombre transformado va a entender y va a querer hacer lo que Dios quiere hacer en nosotros. Entonces, cerramos con esto la explicación. Este es solo un breve resumen, que va a haber muchas cosas que se van a conjugar para que el don en ti sea apagado. Eso es algo que tú lo tienes que saber, porque el primer enemigo que quiere apagar esto es uno mismo, su mentalidad, su forma de vida, sus costumbres. Y esto fue lo que vimos entonces como cierre de esta materia. Les dejé de tarea buscar interpretar a la medida que Dios los deje el sueño de Jacob cuando vio la escalera. Y yo sé que ahí Dios les mostrará muchas cosas en su espíritu. Y entonces me despido de esta materia. Espero que haya sido de grande bendición para usted. Y por ahí viene la próxima materia que nos la dará nuestro coordinador. Y esperen
el Pentecostés del Antiguo Testamento, parte 2, donde hablaremos del Pentecostés a raíz del monte Sinaí en adelante. Dios los bendiga y ánimo. Síganse preparando, estudien, oren, ayunen, lean la palabra de Dios y sobre todo sean obedientes, porque en la sujeción ahí es donde se manifiesta la verdadera gloria de Dios. Bendiciones para todos, se les ama.